importantes, sin decir que el resto no lo son, hermanos. Y leamos la porción que nos va hoy corresponder, y es el versículo 1 al 18, si el Señor me permite, hermanos. Dicen: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis en una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió diciendo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Hermanos, de manera que a nosotros nos ha concedido también el Señor arrepentimiento para vida. Eso nos tendría que poner muy gozosos, muy gozosos. Pero como todo buen hijo consentido, dejamos de agradecer las dádivas del Padre. Gloria a Dios, hermanos. Si recuerdan el contexto de la enseñanza pasada, hermanos, acabamos de decir lo que sucede. El apóstol Pedro está predicando ya al centurión. 3 sermones hablamos de lo mismo, hermanos, de la importancia de dar vida eterna y recibir vida eterna, en el sentido que estamos dando vida eterna y la gente recibe vida eterna. Cuando predicamos el evangelio debemos de recordar que no únicamente predicamos un evangelio. Recuerda que evangelio quiere decir buena noticia o buena nueva. Nosotros no únicamente predicamos una buena nueva, nosotros predicamos la buena nueva, hermanos. Esta no se puede predicar con desánimo, con frialdad, o ahí platicando nada más un poco. No, esto tiene mucho poder, hermanos. Es el poder de Dios para salvación. Si el Señor enfatizó tanto con su propia vida por la buena nueva, ¿cómo nosotros deberíamos de predicarla? Y vemos también un grupo receptor, hermanos, que es el de estos gentiles romanos. Este romano es un centurión. ¿Ha matado? ¿Creen que haya matado el centurión? Claro, hermanos. Es gobernador de un buen grupo de hombres, hermanos, guerreros, gente leal a su imperio. Y es una conversión tremenda que está siendo preparada por un Dios que se ha revelado ya a Cornelio, pero que Cornelio, por regla de Dios, necesita escuchar el evangelio. Esta historia es buena, hermanos, porque algunas veces he escuchado de algunos hermanos decir: no, hermano, pero le dije que si creía en Dios y me dijo que sí, entonces pues ya no le prediqué el evangelio. ¿Crees que eso sea correcto? ¿Quién cree en Dios, hermanos? Al menos en México. ¿El 98% crees? Sí, pero ¿quién cree en Cristo como único y suficiente Señor y Salvador? Y no lo conocen, tenemos que hablar. Y esta historia precisamente nos ayuda mucho, hermanos, a recordar que no solo por creer en Dios la gente es salva. Forzosamente tiene que ser a través de la predicación del evangelio y de la recepción de con fe.
Amén, hermanos. Y el caso es drástico porque vemos, hermanos, que Pedro está predicándole a gentiles y eso va en contra de toda tradición judía. Y no es cualquier cosa, hermanos, es algo serio. Es algo serio, no es comparado con lo que hoy pudiéramos decir nosotros, la separación doctrinal que tenemos con el testigo de Jehová o con los mormones o con los católicos romanos. No, esto es más serio porque estos judíos son más comprometidos que cualquier cristiano de hoy en día con su tradición, con su tradición. Es por eso que vamos a ver la respuesta, hermanos. Es una respuesta justa porque Pedro no únicamente les ha predicado, sino que les ha asegurado la salvación por el fruto que ha visto y aparte les ha enviado a bautizar. Les ha enviado a bautizar. Y viene la respuesta. Hermanos, es importante, ¿se dan cuenta? Prácticamente parece que volvemos a leer lo mismo. Quiero platicarte qué quiere decir esto. Los escritores de este tiempo, hermanos, tenían que ser muy cuidadosos con lo que escribían, porque el antepasado del papel era el papiro, y el papiro era una planta que lleva el nombre y que se sacaba del agua. Esta máximo podía medir 10 metros, es más o menos lo que necesitó el libro de Hechos. Pero esto quiere decir que no era fácil romper la hoja, tachar, borrar y hacer de nuevo. Una vez que escribías ya no había vuelta atrás. Imagínate llevar en un solo rollo una escritura y equivocarte. Por supuesto que aquí está el Espíritu Santo de por medio, pero en la humanidad de Lucas, hermanos, él está cuidando los detalles y él está tratando de escribir lo que sea necesario conforme a lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Pero él vuelve a repetir. Muy probable alguna amistad cercana de Lucas le dijo, pero Lucas, ¿por qué vuelves a repetir lo mismo? Porque hemos dicho antes el domingo, ¿cuándo se repiten las cosas? Cuando queremos enfatizar. Hay algo importante y por eso Lucas repite las cosas. No echó a perder una porción del pergamino, hermanos, sino que él creyó necesario por el Espíritu Santo en él que tenía que repetirse esto, hermanos. Entonces comenzamos a leer desde el versículo 1. Y lo que se encuentra Pedro, hermanos, es la objeción de sus hermanos, no únicamente de los apóstoles, si te das cuenta, sino de los hermanos que están ahí. No dice que todos están en contra, pero probablemente muchos de ahí, hermanos. Puede ser que haya ahí una opinión diferente entre algunos de los que están, no todos pensaron igual. Pero dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Es decir, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado? Hermanos, esta palabra disputar en un diccionario secular dice luchar para alcanzar una cosa que se desea. Es que haya un pleito. Y estaban peleando con él, hermanos, estos judíos. Los apóstoles están discutiendo con Pedro. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Si ustedes se acuerdan, hermanos, ya hemos explicado qué quería decir. Aún Pedro también decía, no, Señor, jamás voy a comer cosa inmunda, nunca lo he hecho. Y cuando él entiende lo que significaba también que no únicamente era comida, sino también tenía que ver con las personas, de la misma manera creo que si le dabas a elegir a Pedro ahí, ¿qué quieres comer? ¿Puerquito o predicarle a los gentiles? Probablemente Pedro dice, como puerco. Como puerco. Antes de predicarle a los gentiles. Recuerda que esto no era una orden de Dios, era solo tradición de ellos, hermanos. No era algo que Dios había ordenado. Estudiamos algunos textos, los sermones pasados, de lo que en realidad el Señor había ordenado. Ir a predicar el evangelio a todos, toda criatura, en toda nación. Entonces, hermanos, estos apóstoles escuchan lo que Pedro les dice. Y él les dice que los gentiles han recibido, hermanos, la grandeza de la obra entre los gentiles en ese lugar no podía ser oculta. Probablemente Pedro sabía, cuando llegue con mis hermanos algo me van a decir. Algo van a decirme, pero no podía ser oculta, hermanos. No había deseo tampoco en Pedro de ocultar, aunque él sabía que muchos cristianos judíos, los de la circuncisión, eran ofendidos. Recuerda que cuando hablamos de los de la circuncisión, hablamos de los judíos, ¿ok? Los incircuncisos, hablamos de los gentiles.
¿Y qué es lo que sucede ahí, hermanos? ¿Por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué has fallado? ¿Por qué has fallado? Hermanos, en esta porción de la palabra, perdón, voy a cambiar de micrófono. En esta porción de la palabra, hermanos, hay una mala interpretación, sobre todo porque hay algunos que piensan que este texto está apoyando el ecumenismo religioso o aún cristiano. O sea, pueden decir, ya ves, hermano, que el Señor quiere que nos juntemos con todos, que estemos con todos, y normal, no, esto no quiere decir. Vuelvo a lo mismo, vayan al versículo 1, mis amados hermanos, en lo que me cambio de... hermanos. Gloria a Dios. Ahí ya me escucha, ¿verdad? Es que se me cae. Ok, pensemos, hermanos, solo un poco en esto. Leyendo el versículo 1 del capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles que habían, ¿qué? Que habían recibido, hermanos. Siempre escuchen, que habían recibido. ¿Acaso el Señor apoya la separación secundaria de las personas que no reciben la doctrina que recibimos? ¿Qué dice? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que el Señor ha venido aún a dividir? ¿O crees que el Señor decía que nos reunamos con todas las personas aunque no tengan la doctrina de Cristo y la bíblica? No. Incluso el Señor llega a decir, con ellos no comas, deséchalo, no abras la puerta. Obviamente no rompiendo la regla del amor, ¿verdad, hermanos? Pero hay cierta división. Entonces, este versículo no está diciendo, ya ves, y estos hermanos que de pronto ponen barreras y se separan de aquellos que causan daño a la iglesia. Hermanos, es bíblico. Aquí se está hablando de alguien que ha recibido la palabra. Ellos no están diciendo, ¿por qué has entrado en casa de aquellos que han causado división a la iglesia? No, ellos están diciendo que porque ha entrado a comer en casa de incircuncisos y ha comido con ellos. Pero ojo, estos han recibido el evangelio, hermanos. Han recibido el evangelio. Las cargas que ellos traen a Pedro, hermanos, son cargas sencillas. Parafraseando es esto: tú que deberías de ser un judío fiel, nos has traicionado y te has relacionado con gentiles y aún has comido con ellos. Esto ofende a los judíos cristianos y por eso peleaban con Pedro. Pero fíjate que ellos no escucharon, en sus mentes no quedó la palabra retumbando, recibieron la palabra de Dios. Al contrario, ellos lo único que están viendo es que Pedro se ha metido a comer con ellos. Y creo que están echando de menos el que Pedro les dijo, recibieron la palabra. ¿Qué creen, hermanos? Recibieron la palabra. Por ejemplo, sucede en algún lugar. Supón que alguna persona tiene problemas con la congregación X. La persona es reprendida en su pecado, la persona se va. Algunas otras personas de la iglesia van ahí, van con ellos y de pronto les pregunta algún hermano interesado por el bien de la iglesia, hermano, ¿qué estás haciendo con ellos? Supongamos que la persona dice, nada, solamente fui con ellos a estar con ellos y ya. Pero hermano, ellos no han recibido lo que nosotros hemos enseñado. Ellos no están de acuerdo y conforme a la iglesia, hermano. Eso no está bien. ¿Creen que eso sea correcto o no? Pero ¿qué tal si la persona... ¿Qué tal que la persona llegue y dice, hermano, ¿qué crees? Fui con los hermanos que han rechazado la doctrina, que se han enemistado con la iglesia. ¿Y qué crees, hermano? Se arrepintieron, reconocieron su mal, reconocieron su culpa y quieren regresar. ¿Eso es bueno o no? Claro. Entonces hay que diferenciar, hermanos, estas cosas. Hay que diferenciar estas cosas porque son bíblicas. Es bíblico, hermanos, cuidar esta parte. Y aparentemente estos hermanos tienen razón. De hecho, si tú hoy le preguntas a un judío si esta porción del Nuevo Testamento al cual ellos no creen,
Se les hace correcta, van a decir, por supuesto, porque ¿cómo se atreve Pedro, siendo judío, a ir a predicarle a gente no judía? Quiero decirte que los judíos de hoy en día creen que ellos son el único pueblo elegido por Dios. Aborrecen la predicación del Evangelio de Cristo como Señor y Salvador. Lo aborrecen, hermanos. Entonces, aparentemente la causa es justa, la disputa es justa. Aparentemente tienen razón, hermanos. Pero en esta ocasión no, por el simple hecho de que estos gentiles recibieron la palabra. Recibieron la palabra, hermanos. Tú, quien deberías de ser un judío fiel, te relacionaste con gentiles y aún comiste con ellos. Esto los ofendió, hermanos, y por eso peleaban con Pedro. ¿Por qué está diciendo aquí, entraste en casa y comiste con ellos? Compartir la comida en ese entonces, hermanos, era una señal muy especial de compañerismo. De hecho, ellos descalzos se sentaban a la mesa y juntos, pie con pie, rodilla con rodilla. De hecho, se recostaban en la mesa en ellos. Era un momento muy, pero muy especial. Sigue siendo especial cuando comemos juntos, hermanos. Pero esa era una señal especial de compañerismo de aquel tiempo y de la cultura. Entonces era considerado como un compromiso significativo para estos judíos cristianos que un acto tan importante como el compartir los alimentos entre judíos se haya hecho con gentiles. No era únicamente, fui a comer con fulano y sutano, que está a lo mejor en tal situación su vida y comí, bien, de hecho la comida ni nos es importante. Hay quienes tenemos comunión domingo a domingo y no se quedan a comer aquí. No les es importante, aunque es extremadamente bíblico y importante, hermanos. Quedarte y comprometerte al día del Señor. Este día domingo no existe para ti, para mí, es del Señor de inicio a fin. Aunque algunos me llamen exagerado, religioso y esas cosas. O sea que no puedo ni hacer. No puedes hacer lo que tú quieras. Pero este día es el día del Señor y por lo tanto tiene que ser guardado exclusivamente para Él. No trabajas, no tomas tiempo para ti, para tu vida, para tu recreo, para nada. Este día es del Señor, hermanos. Sencillo. Pero es para ti. No es un mandamiento que tenga que ser pesado para el creyente. Pero el comer, hermanos, con las personas era algo tomado tan serio que si te das cuenta, lo que más les dolió fue eso. Lo que más les dolió fue eso, hermanos. ¿Y sabes a qué historia me recordaba? Justamente ayer de madrugada. Normalmente yo preparo el sermón desde 1 o 2 semanas atrás. Y me quedo en la semana, puedo hacer otros estudios. Pero ayer en la noche el Señor me levantó y me traía Jonás. Y vayan a Jonás conmigo solo para que entiendan qué tipo de celo tienen estos judíos en este caso, hermanos. Voy a parafrasear un poco lo que ha sucedido en esta verdad de Jonás, hermanos, y qué está sucediendo. Jonás es llamado por Dios para ir a predicar a Nínive. Los ninivitas son asesinos desquiciados llamados carniceros. ¿Ok? Jonás, hermanos, no quiere ir a Nínive, pero creemos que particularmente no es porque no quiere que la buena noticia se les predique, sino no quiere ir a Nínive. No quiere ir a Nínive. Entonces Jonás es enviado. ¿Sabes qué es probado? La disciplina de Jonás. Jonás, tienes que hacer lo que yo te digo. No, Señor, tienes que hacer lo que yo te digo, Jonás. No, bueno, déjame, te doy un tiempo de comunión conmigo. Recuerda que el estar dentro del gran pez no fue un castigo, fue una bendición. Porque esa tribulación mantuvo a Jonás en comunión con Dios. No es un castigo, no es de que te va a castigar como a Jonás, te va a tragar un pez, te va a atropellar un gran tráiler, no. Es un momento de intimidad con el Señor. Jonás nunca había tenido un momento de comunión con el Señor. Y Jonás es llevado ahí. Y cambia un poco de parecer, hermanos. La disciplina de Jonás no fue efectiva para él del todo, hermanos, porque aún veremos lo que sucede. Dice el versículo 10 del capítulo 3. Después de que Jonás sale de la boca del pez, va y predica. Y de pronto dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es el capítulo 3, versículo 10. No lo hizo. Y mira inmediatamente lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Conoces a alguien así dramático aquí cerca de ti? Mejor, Señor, llévame, ya no sirvo. Es mentira, porque en el momento que el Señor te haga una disciplina, no, Señor, perdóname, siempre no. Pero, hermanos, algo que quiero decirles aquí es que es muy similar el enojo de Jonás con el de los judíos. Es muy similar porque Jonás no está enojado de que la gente se haya arrepentido. Jonás está enojado porque lo mandaron ahí. ¿Por qué me mandas? Estoy ya cansado, ¿para qué tuve que ir ahí? No vale nada ellos, ¿y por qué tuve que ir ahí? La misma objeción se manifiesta ahora en el Nuevo Testamento con ellos, hermanos. Fíjate qué importante, después el versículo 6, después de su enojo y mátame, ya sabes, Jonás estaba un poquito indignado. Pobrecito Jonás, ¿no, hermanos? ¿Cómo te atreves, Jonás? Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. Lo vio cansado, enojado, y todavía Dios en su misericordia tapa. Esto no sucede, nos ve enojados, nos ve rebeldes, hacemos lo que sea, rabietas, peleamos, ofendemos, no perdonamos, no nos congregamos y todavía el Señor nos bendice. Gloria a Dios. Eso es mucha misericordia, hermanos. Todo es por Cristo, claro, hermanos. Nada es por nosotros. Es que Dios ve que hay una pizca de bondad en mi corazón y por eso Él deja su misericordia. No, Él solamente ve la sangre de Cristo para bendecirnos. Amén, hermanos. ¿O cómo anda su amén? Entonces, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra. Pobre Jonás. Lo entiendo, es que el mundo es tan malo, todo está en su contra. Aplicó un poco de psicología aquí. Y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Ve, Señor, ahora ya me entiendes. El Señor sabía que yo tenía razón. Pero al venir el alba de día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba muerte, otra vez diciendo, mejor sería para mí la muerte, Señor, que la vida. Entonces le da la lección, hermanos, que les va a dar también a los judíos cristianos. Le dice Dios a Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo, Señor, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Tú tuviste lástima de eso? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Así, mira, ahorita te creo, Jonás. Hermanos, lo mismo está sucediendo. Estos hombres están más enfocados en el segundo punto que en el primero. Ellos están más enojados, hermanos, porque Pedro, un judío, ha ido a comer con personas que recibieron la palabra. Hermanos, el enojo de algunos que servimos en la iglesia cuando esto sucede en la iglesia con gente que no recibe es justo. Hermano, ¿cómo ves? No sabes el daño que ha causado tal persona y todavía tú estás ahí. Diferente sería que, sí, pásale adelante. ¿Qué crees, pastor? Vengo muerto de gozo. Se arrepintieron. Mostraron arrepentimiento, confesaron su pecado, dijeron que en realidad
estaban mal. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esta es la parte importante, hermanos, que estos hombres estaban más enojados por la parte religiosa que por la parte de que somos los únicos. La objeción, hermanos, de estos hombres de la circuncisión era por el segundo punto y no por el primero. Ellos se quejaron diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y peor aún, ¿te atreviste a comer con ellos? Era como si Pedro dijera: sí, pero recibieron. No, pero comiste, pero recibieron. Pero comiste con él, pero recibieron. Ellos no dijeron: dile al resto de los apóstoles que como no vinieron con nosotros y yo soy un centurión romano, los voy a matar, los voy a aniquilar, voy a mandar un ejército a matarlos. No, hermanos, esto sucedió igual que con los apóstoles. Recibieron el Espíritu Santo porque recibieron el Evangelio. Antes de que Pedro terminara de predicar, el Señor sabía que había hambre en ellos. Muchas personas podrán decir que reciben la doctrina. Muchas personas podrían decir lo que sea, pero el Señor conoce si en realidad son o no son. El Señor conoce atrás, hermanos, de la puerta de nuestra alcoba. El Señor sabe si sí, si no, si es veraz, si hay orgullo, si no, todo, hermanos. Y en este caso el Señor ha manifestado que estos hombres son suyos porque fueron llenos del Espíritu Santo. Porque recibieron en verdad, porque había hambre, porque vemos a un centurión ayunando y orando, hermanos. Por favor, revélame tu salvación, revélame, ahora te conozco, te estoy orando, pero revélame tu salvación. Y por lo tanto llegó un hombre que iba a cumplir la gran comisión, a predicar. 2 personas preparadas tanto para dar y recibir. A los predicadores ya les ha tocado en estos 2 meses ver personas que están preparadas para recibir, hermanos. O sea, han visto personas que en realidad son rotas, que van contigo y te dicen: ¿qué más hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Son personas que no se encuentran siempre, hermanos, porque aún quiero decirte que en los grupos de las iglesias hay personas que durante años jamás recibieron. Al contrario, se defendieron. Escuchaban que el Señor les hablaba directamente y se cubrían. De hecho, yo me pregunto, hermanos, algo que se me hace increíble. Cuando el pastor o el predicador no conoce tu vida y el Señor te la dice en el púlpito, y las personas no se enojan con Dios porque saca sus trapos al sol, sino se enojan con el predicador. Oh, de seguro sí, él ha de ser muy perfecto. Mira, de seguro él, no, ¿y cómo sabe? No, me le está tirando a mí. ¿Y cómo el predicador puede saber de ti? ¿Por qué no temblar y decir: Señor, este gritón no sabe de mí? Él no sabe que yo lo hice, él no sabe que estoy en adulterio, él no sabe que soy un perezoso, él no sabe que yo no oro, que yo no ayudo, que yo no discipulo a mi familia. Él no sabe, ¿me lo estás diciendo tú? Y el Señor dice: sí, te estoy hablando a ti. Deberíamos de temblar, ¿no, hermanos? Pero tenemos que constantemente estar identificando la condición de nuestra mente, de nuestra alma. Los predicadores no saben de tu vida, poco. Aún discernimiento de espíritu, por la mirada, por la cara, por la manera de llegar, de hablar, de caminar, nos vamos conociendo. Pero hay cosas profundas que el predicador no conoce, mi amado. Cuando tú escuches eso, tiembla. El Señor te está diciendo. Y eso es lo que sucedió con Pedro y con Cornelio. Hay honestidad. Y era para que los judíos literalmente recibieran, hermanos, a Pedro con alegría. Es más, diciendo: ¿y en dónde están esos gentiles que recibieron? Nos queremos conocer a nuestros nuevos hermanos. Pero no, hermanos. No. Mas sin embargo, estamos viendo aquí una reacción, hermanos. Por eso el tema del sermón hoy es la reacción del Evangelio. Tanto de un lado como del otro. De un lado, hermanos, es la reacción de aquellos que se sienten únicos. Del otro lado, la reacción de aquellos que reciben cuando saben que no merecen. Hermanos, una de las cosas más complicadas hoy en día para discernir en la iglesia es que algunas iglesias sienten que son las únicas que tienen la verdad. Algunas iglesias piensan que son las únicas. Hermanos, hay algunos grupos que te dicen que si tú no fuiste bautizado ahí con ellos, tú no eres bautizado. Aunque ellos no saben si tú creíste de verdad o no. Hay algunas personas que piensan que si no eres parte de su congregación, tú no eres cristiano.
También, ojo, por otro lado, podríamos pensar, hermanos, que es mordernos un poco la lengua, porque nosotros hemos determinado separarnos de pronto con personas que no es porque pensemos que somos los únicos, sino que por sus frutos sabemos que no son cristianos. Es diferente. Pero si hay frutos, hermanos, ¿quiénes seríamos nosotros para decir no es? Si hay frutos, ¿quiénes seríamos para decir que un pentecostal no es cristiano? ¿Quiénes seríamos? Mientras crean en el Dios Trino, que la salvación es solo por gracia, que no transgredan nada esencial de las doctrinas bíblicas. No por decir que el resto no son esenciales, pero me hablo en cuanto a salvación. No únicamente los cristianos bíblicos o los reformados son los únicos cristianos, que ese es el espíritu que se respira hoy en día, hermanos, ¿no? Veremos, como dijo este hermano que les comentaba el domingo pasado, más pentecostales cerca del trono de Dios que nosotros, que estaremos a millas y millas y millas de años luz de su presencia. No digo de aquellos que transgreden el cristianismo y hacen de la iglesia lo que quieran, circo y cosas y ruido. No, digo de aquellos que han creído, pero por X o Y están en un lugar en donde no hay una iglesia sana, hermanos, en práctica y en enseñanza. Pero que ellos aman a Cristo, dan su vida por Cristo. De hecho, la mayoría de los misioneros mártires contemporáneos no son reformados, ni calvinistas, hermanos. Solamente aman a Jesús. No saben leer, pero aman a Jesús, porque la fe les vino por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Frutos sabremos quién sí es y quién no, porque el buen árbol por su fruto se conoce. ¿Y el malo? ¿Creen que también? También. Esta reacción de ellos también muestra, hermanos, el cambio glorioso que sucedió en el inicio de Hechos 10 que acabamos de estudiar. ¿Qué decía este cambio, hermanos, para ellos? No tienen que convertirse en judíos, no tienen que ponerse bajo la ley de Moisés primero, arrepiéntanse y crean y pueden venir a Jesús. Quiero decirte que eso nos puede suceder a nosotros. Hermanos, llegamos a Cristo, tenemos al Señor, de pronto conocemos a alguien que anda en donde andábamos, y de pronto lo vemos convertido aquí. Y empezamos a dudar. Hermano, pero no va a bautizarse pronto, ¿verdad? Porque a mí se me hace que todavía no. No creo que todavía sea el tiempo. ¿A poco crees que tan rápido se haya convertido? ¿A poco crees en realidad que no esté fingiendo? Y nos hacemos un tanto fariseos, hermanos. Según desde nuestra perspectiva santa, nosotros ya, pero otros no. Todavía no. Hermano, pero ¿cómo es que se va a bautizar tan rápido? Si a mí me costó 5 años. Es un pensamiento que hay en nosotros en ocasiones. No creemos en el poder de Dios para salvación del todo, que pueda convertir de nada a todo, de muerto a vivo, de un miserable pecador a un hijo de Dios. Y eso puede suceder, hermanos, no en base al tiempo, no en base a la dedicación de la enseñanza, sino en base a la disponibilidad que Dios haya puesto en la persona para recibir el evangelio con gran anhelo, y la disponibilidad que tenga el que está predicando el evangelio para predicar con fe. Lo van a ver, hermanos, a lo largo de la vida lo van a ver. Cuando tú eres honesto, sincero con lo que estás haciendo, cuando estás completamente descargado y estás predicando el evangelio con la única intención de glorificar el nombre de Dios y que las almas sean convertidas, lo verás. El Señor te permitirá ver en ocasiones, hermanos, derramamientos del Espíritu Santo, que las personas que llegaron sin nada, que están siendo previamente preparadas por Dios, como si le estuviese llamando, ¡ey! Despierten. Y te digan, ¿ahora qué hago? Y eso también nos alienta mucho, hermanos, para nuestra familia. Para predicar, creer que el evangelio hace este tipo de cosas, hermanos, en gentiles, en asesinos, en personas perversas, en gente que hemos perdido la esperanza. Hermanos, he visto hoy en día que
portamos el evangelio en los momentos del toque de queda o la alarma suena, somos hoy cristianos, vamos a predicar, pero en otros lugares o momentos no. Hay algunos que pueden pensar, no, pero repetirle a mi hijo y a mi hija del infierno en la noche, no, pobrecito, va a tener pesadillas. Repítele a tu hijo en la noche, mi niño, ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías si hoy el Señor te llama? ¿Crees ya en Jesús? Hermanos, el infierno existe y es eterno. Es eterno. No podemos bajar la guardia ni un poquito. Ni un poquito. Recuerda que la característica del que ha creído no es que sea educado, bien portado y carismático, sonriente y como una mosquita muerta. La característica es que crea en Jesús. Que crea en Jesús. La característica tampoco de un salvo es que tenga un buen comportamiento y estemos viendo, ese sí es salvo, ese no es salvo, ese niño no es salvo todavía, mira todavía las vagancias que hace, ese niño sí. Es la fe. Es la fe. Es la fe. Imagínense que únicamente estuviéramos cuidando el comportamiento de los niños y de los jóvenes y no su fe. Nos engañarían, hermanos. Nos engañarían. Cuidemos, hermanos, la salvación de las personas a quienes amamos hasta el punto de saber que han creído en Jesús. Que han creído en Jesús. Porque lo único que tienen que hacer es arrepentirse y creer. Esto es chocante en ocasiones, hermanos. ¿Cómo es posible que este miserable desobediente, borracho, drogadicto, adúltero y perdido, que nos ha hecho tanto daño, que nos ha robado, que nos ha causado mal, de pronto ya se convirtió, ya se arrepintió y creyó? No, que le cueste. Hermanos, el Evangelio dice que hay salvación para el peor de los pecadores por la fe. Por la fe. Y esto es glorioso porque si alguno entre nosotros ha estado fingiendo el ser cristiano, quiero decirle primeramente que no tienes tú conocimiento del día de tu muerte. Estás jugando con el adulterio, estás jugando con la mentira, con el vicio, con el odio, con los celos, con la ira y la contienda. Mi amado hermano, aunque tengas 50 años en el cristianismo, si tú te mueres irás al infierno. ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que la obediencia me salva? No. Te estoy diciendo que cuando tú has creído que el precioso Hijo de Dios fue colgado en la cruz como un animal maldito, que siendo completamente limpio cargó toda la suciedad, que siendo completamente perfecto, santo, 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 inocente, el Padre lo consideró como si fuera el peor leproso, una prostituta, un ladrón, un asesino. Si tú has creído en eso, tú no vas a deleitarte en el pecado, mi amado. ¿Seguirás pecando? Claro que sí, pero junto con el arrepentimiento. Pecas, te arrepientes. Pecas, te arrepientes. Pecas, te arrepientes. Pecas, te arrepientes. Solo por creer en el Señor Jesús. Y puedes venir a Jesús. ¿Cuándo? Pero es que he pecado más de 10 veces en la semana, pastor. ¿No habré sido cortado ya del árbol? No. Porque quien te sostiene no eres tú. Quien te sostiene es el Señor. Y constantemente puedes ir a Jesús, puedes ir a Jesús, puedes ir a Jesús. Ahora, pero hermanos, es que ellos son duros, no reciben. No importa, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Predícalo, 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 predícalo todo tiempo, en todo momento. Reprende todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Habla del Evangelio. Imaginen, no tienes que ser judío, no tienes que guardar la ley para salvación, sino en consecuencia de la salvación. Entonces, ¿quién va a ser salvo? Arrepiéntanse, crean y pueden venir a Jesús. De hecho, fuimos a Jesús antes de arrepentirnos y creer para nuevamente ir a Él como adoptados. Pero aparte también, hermanos, lo que molestaba era que se les decía a los seguidores de Jesús que eran judíos. En ese momento, Pedro, reciban a sus hermanos y hermanas gentiles como miembros plenos de la familia de Dios. Ellos no son inferiores a ustedes en ninguna manera. Recíbanlos, 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 recíbanlos. Es como lo que sucedió con Jonás.
Ellos literalmente querían huir y esconderse de ir a predicar con los ninivitas. Ellos también, hermanos, decían, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso la objeción de los que eran de la circuncisión era, ¿por qué tuviste que ir? ¿Por qué entraste a la casa de hombres incircuncisos? ¿Por qué has comido con ellos? Probablemente, hermanos, lo que también les pesaba era que sabían que el evangelio de Jesús tenía poder para salvarlos. ¿Por qué tuviste que ir a salvar a estos? Hermanos, entre más trabajemos en el lugar de más conflicto, en donde hay más personas que son indeseables por la sociedad, que están más enviciados, más profundos en el sufrimiento y esas cosas, pues más tendremos probabilidad que ese tipo de personas se continúen acercando a la iglesia, y tú y yo tendremos que recibirlos aunque estén marcados y aunque parezca que no son, y aunque digamos, pero ¿por qué tuvimos que ir a predicar ahí? ¿Sabes qué dijo un día un predicador a los evangelistas de su iglesia? Les dijo, miren, vayan únicamente por gente de dinero, de clase media para abajo son muy problemáticos, no vayas por ellos. Pues ya estuvo que no vinieron por nadie de nosotros, hermanos. Para estos judíos era eso, hermanos. Gentiles adoraban a dioses paganos, aparte un romano. ¿Cómo se te ocurrió, Pedro? Si bien sabes que la herramienta que tienes es poder de Dios, ¿por qué tuviste que darles antídoto a ellos? Ahora esto es glorioso, hermanos. Es glorioso porque este mismo evangelio que Pedro portaba es el mismo evangelio que tú y yo tenemos hoy. Y que tenemos que estar luchando constantemente en contra de la incredulidad. Dios dice, si crees te es posible. Y dile, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Imagínense que en realidad creyéramos, hermanos, como la Escritura demanda, saliendo de aquí. Es más, en plena comunión, estaríamos predicándole hasta el caballo, hermanos. Y a la gente que pasa, venga amigo, venga, voy a platicar con usted. Tratando de mejorar mi manera de relacionarme a fin de que me hagan caso. Que no vayan a ver como un religioso o como un testigo de Jehová y se vayan corriendo, sino tratar de poder llamar su atención. Sin pragmatismo, sin mentiras, sin vestirte de payaso, sin globos, sin nada. Solamente ver si tengo la herramienta que Pedro tenía para convertir gentiles, que los judíos creían que ellos no eran pueblo. ¿Qué puedo hacer hoy? El Señor te dice, ve y predica el evangelio a toda criatura. Por eso disputaban con él, hermanos. Y cuando vemos la reacción de estos cristianos judíos, podemos ver qué sabio fue Pedro, hermanos, en tomar testigos. ¿Recuerdan? Vayan a Hechos 23, 10, 23, y dice, hermanos, aquí algo importante. Dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaban algunos de los hermanos de Jope. Ahora ya entendemos por qué Pedro sabía, de hecho, tú y yo, hermanos, los que comenzaron a predicar y a salir, a visitar otras iglesias, tienes que ir acompañado siempre, aún llévate un hijo. Yo trato de llevarme a mis hijos cuando mi esposa no va, o invito a alguno de ustedes, porque me conozco, sé que soy un pecador, tengo que tener a alguien ahí que me haga fuerte, que me mantenga ahí. Tienes que ir con alguien. ¿Pecamos más solos que acompañados o no? Cuidándonos, hermanos. Ambos cuidándonos. O tres. Pedro lleva esto porque sabe a dónde fue. Él lleva el corazón palpitando, hermanos. Él está extremadamente introducido en un papel que no lo puede ni creer. De verdad, Señor, me has traído a predicarle esto. Es un soldado, me irán a matar, me irán a traicionar. Hermanos, esta preocupación de Pedro aún sigue todavía hoy en día con los misioneros. Algunos que están en lugares de peligro, imagínate, hay hermanos en Chiapas o en Michoacán, en la sierra, que de pronto algún informante ahí o alguno de un negocio le dice, oiga, el patrón quiere hablar con usted. ¿Cuál patrón? Pues el del cártel de aquí. ¿Qué? Hermano, Carlos, ve a predicarle tú. Hay miedo, ¿por qué? Porque son personas, hermanos, que no creemos que pueden ser impactadas con el evangelio. Pero, hermanos,
Viendo esta historia, ¿acaso crees que el Señor pueda convertir al peor de los peores asesinos que existan en toda la historia de la humanidad? Hermanos, no debemos de temer a donde seamos enviados. Llevemos a lo mejor testigos que den fe y legalidad. Es parte de la ley, vayan con testigos. Pero nunca dudemos de lo que el Evangelio. ¿A qué vas ahí? Hubo alguien que algún día me dijo, aquí nos íbamos a parar en las vías del tren en la madrugada. Ahí ya sabes que hay de toda clase de personas. No es diferente a otro lugar. Ni aún puede ser diferente a lo mejor alguna congregación local. La diferencia es que pues aquí aparentamos y allá no. Es como el pecado en los niños, que nos preocupa tanto. Ay, los hijos del pastor y del hermano fulano, oye, ellos son los que sirven, deberían de estar sus hijos en perfecta disciplina. Lo que sucede es que nosotros vemos a niños que no son hipócritas y que son tal cual son. Pero si nosotros hoy nos comportáramos como niños, hermanos, probablemente entre la mayoría y hubiéramos roto las lámparas, hubiéramos tirado el librero, nos hubiéramos peleado aquí a trompos, hermanos, y todo lo demás. Lo que sucede es que nosotros nos cuidamos y los niños no se cuidan. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Quién tendrá más alcance de misericordia? ¿Ellos o nosotros? Por supuesto, por supuesto. Y yendo allá a las vías, hermanos, pues vieron la condición de las personas y me dijeron, no te vas a parar aquí, ¿verdad, pastor? Mira nada más la condición de las personas. Traemos a los hijos. Es más, traes a tu niña. No se te ocurra pararte aquí. Entonces, ¿para quién es el Evangelio, hermanos? ¿Para los guapos? Yo no estaría aquí, nada más algunos de ustedes. ¿Para quién es el Evangelio, hermanos? Para todo aquel que cree. Para el Evangelio es para todos los pecadores. Para todos, hermanos. Y es lo que Pedro hizo. Él va a predicar a un grupo que él en su mente creía que no iba a ser convertido. Por eso no podemos acusar a estos judíos de malos. Ay, qué malos, qué egoístas. Ellos no querían dar el Evangelio. No podían creer. Cambió por completo su perspectiva. Hermanos, de la misma manera, si tenemos y pedimos la fe de Pedro, nuestra perspectiva del alcance del poder del Evangelio puede cambiar por completo. Si tú te levantas desde la mañana, madrugada, Señor, entrégame almas, el Señor obrará en tu generación o en la venidera. Hubo un hombre de Dios que pedía, entrégame a Escocia o moriré. Y hasta hoy se está viendo, hermanos, todavía el alcance del deseo del hermano, porque tenía fe que el Evangelio era poder de Dios para salvación. Entonces lleva testigos. Y en el capítulo 11 que estamos estudiando, del versículo 10 al 15, tenemos que leer otra vez, hermanos. Nuevamente comienza a decir, algunos predicadores han dicho, no, esto ya lo leímos, déjame pasar a la siguiente porción. Pero tiene mucha relevancia, hermanos. Entonces Pedro empieza a explicar a los gentiles. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden, detalladamente, lo que sucedió. Diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo, al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hermanos, este registro es un resumen obvio de los versículos 9 al 43 del capítulo 10. Solo resume, pero está tocando absolutamente todo, hermanos. Dios está haciendo énfasis, como te decía al principio.
por la importancia de estos eventos. Quiere que entendamos, hermanos. Un comentarista dice: Pedro no ostentó su autoridad apostólica. Siéntense, déjenme les platico qué pasó. No, hermanos. En lugar de eso, él empieza con una humilde recitación de lo sucedido. Él enfatiza en esto. En griego, hermanos, esta porción lo que hace es dejar en claro que esto se está explicando con precisión, pero de manera fuerte, cómo había sucedido. Es decir, Pedro no únicamente se sienta, bueno, ya recíbense, denme un ratito de descanso, ahora voy a platicarles. No, Pedro está con la boca abierta. Pedro acaba de ver algo increíble, hermanos, y lo está platicando. Desgraciadamente la fe se ha desviado y ahora estas cosas asombrosas únicamente se enfocan en la parte de los milagros. Los que no tienen la doctrina de Cristo y han inventado un nuevo evangelio se la pasan diciendo, no, y milagros, cojos caminaron, ciegos vieron, y a veces ni es cierto eso. Pero ellos enfatizan más en eso que en la salvación. Y Pedro está enfatizando en la salvación. Está emocionado, hermanos. El corazón de Pedro ha sido cambiado y está feliz de ver gente salva. Eso, hermanos, mueve los corazones de aquellos de entre nosotros que dan parte de su día para ministrar a otros, e irse gozando poco a poco de los cambios que el Señor produce en las personas. ¿Por qué predican unos más que otros? ¿Por qué dedican más tu tiempo a servir, a visitar, a hablar con gente? Porque ellos tienen gozo por la salvación. Le dice en esta porción, lo que Dios limpió no lo llames tú como un inmundo. Hermanos, al principio sabemos que Pedro pensaba que Dios le decía esto con la comida, es justo. Si te diste cuenta, cuando repite Pedro de esto con Cornelio, él habla de los hombres. Y aquí también está enfatizando en los hombres. Pedro llegó a entender, hermanos, que la visión del lienzo y los animales kosher o no kosher, ¿recuerdas lo que es kosher? La comida de los judíos que la cuidan mucho en todo lo que hacen. Qué animales sí, qué animales no, cómo se comen y cómo no se pueden comer. Y él entendió que no únicamente se trataba de comida, sino de personas, hermanos. El versículo 28, para los que no sepan de esto, dice del capítulo 10, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. ¿Te das cuenta que él entendió? Porque Dios nunca le dijo de los hombres, que Dios le reveló que era acerca de los hombres también, no solo del alimento, hermanos. Entonces, en un sentido, porque alguien me preguntaba, ¿y qué significa el lienzo? Creemos, hermanos, que en un sentido el lienzo representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no únicamente está formado por la iglesia y el pueblo de Israel. El pueblo de Dios está formado por ambos. Por ambos. Hermanos, adoraremos los salvos por gracia de Dios en la eternidad junto a personas de toda lengua y nación. Adoraremos al Señor por la eternidad al lado de judíos ortodoxos. Eso va a ser maravilloso, hermanos. Es como voltear el papel, porque imagínate todo el yugo de esclavitud por el espíritu de estupor, de adormecimiento que han tenido los judíos que están en el muro de los lamentos, lamentándose, pidiendo un Mesías. Y de pronto verlos, hermanos, con ese júbilo que muchos tienen para adorar, adorando ahora a Cristo. Imagínate el tamaño de caída para uno que no cree que Jesús sea el Mesías y ahora confesándolo como Señor. Entonces el lienzo representa al pueblo de Dios, hermanos. Animales contenido kosher, judíos, y animales contenidos no kosher, los gentiles, sin distinción ni división entre ellos. Leí un texto en Efesios capítulo 2, versículo 11. Léanlo conmigo y subrayen ahí, hermanos. Efesios 11, 11 al 18 vamos a leer. 2, 11 al 18 dice, hermanos.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos de la incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdense que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Bendito Dios. Amén. Hermanos, esto quiere decir también que no es un solo pueblo el que se acerca. No solo los gentiles y los judíos. Ambos sin Cristo. Unos por la ignorancia que en ellos había, nosotros hermanos, y otros por la ignorancia que en ellos había con respecto a Cristo. Y de ambos pueblos hace uno. Ya no hay división. Ya no hay división. Por eso digo que no hay punto de comparación para nosotros, porque nosotros creo que nos alegraríamos de ver aquí a un testigo de Jehová llegar y dar testimonio. He conocido que Cristo es el Señor y Salvador, que es Dios. Gloria a Dios, nos emociona. A ellos no, hermanos. Ellos no, ellos tienen miles de años esperando al Mesías. Para ellos, según su tradición. Y por eso Pedro enfatiza todo lo que ha sucedido. Entramos a casa de un varón, hermanos. Esto quizá haya sorprendido a aquellos que están con Pedro, porque parecía como que Pedro estaba admitiendo la culpa. Bueno, está bien, hermanos, la verdad sí es cierto, fui con ellos, pero no, Pedro admitió haber entrado a la casa de un gentil, algo que era prohibido por la costumbre o la tradición judía, aunque no por la ley, como lo he dicho antes, hermanos. Mas Pedro tuvo cuidado de agregar que antes que él entrara a la casa del varón, había habido en su casa un ángel. Como si Pedro está explicando en esta porción, si le fue permitido a un ángel entrar a la casa de Cornelio, ¿por qué a mí no se me va a permitir? No está presentando como tal defensa, pero está explicando. Por eso después dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. En conclusión, hermanos, Pedro está diciendo, el Señor ha abierto la posibilidad para todos, y está mostrando que había un sello de aprobación. Esta obra hecha hacia los gentiles dio fruto. Alguien en la semana me escribió por los comentarios que he hecho de la marcha para 1 billón para Jesús, que quién era yo para decir que eso no era posible. Y yo le dije, ¿y quién eres tú para decir que sí? Si yo te digo que 1 billón para Jesús no puede ser, no porque Él no tenga poder para hacerlo, sino que ellos no pueden asegurar que 1 billón para Jesús, porque es la voluntad del Padre y la elección que Él tenga para quien Él quiera y desee. Mas no digo que Él no pueda salvar 1 billón. La Escritura dice que habrá millones de millones. Millones de millones. Mas sin embargo lo que yo le preguntaba era, ok, 1 billón escucharon, ¿cuántos se arrepintieron y creyeron? ¿Cuántos manifestaron fruto? ¿A cuántos viste llorando, por ejemplo, diciendo, ¿cómo es posible que el Señor haya muerto por mí? ¿Cómo es posible que Él haya muerto de esa manera? ¿Cómo es posible que Él, en el Salmo 22, hermanos, está diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me dejas? A los padres no los has abandonado. ¿Por qué, Señor, permites que esto me suceda? Te busco de día, te busco de noche, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y dice, ya recuerdo, yo no soy hombre, soy un gusano. ¿A cuántos vimos pensando en eso? Oh, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se sintió como un gusano por mi culpa. Él sintió mi vergüenza ahí. A Él le dolió. No es posible, Señor, aún. Alguien ha dicho antes, Señor, mejor envíame al infierno en lugar de tener que ver con tu muerte. Por eso no es posible, hermanos. En este caso Pedro no únicamente está diciendo, ¿qué creen? Fui con los gentiles y pues prediqué.
No, también dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como un sello, hermanos, de que en realidad el Señor estaba mostrando que eso era verdadero. Y el punto de Pedro, hermanos, para estos judíos cristianos, los que eran de la circuncisión, fue claro. El Señor los selló, el Señor los salvó y ustedes no pueden negar la aceptación cuando Dios lo ha aceptado. Ustedes no pueden decir, ni yo podría decir, ¿por qué a ellos? Porque Dios los aceptó. Hermanos, probablemente entre nosotros la salvación ha sido un poco más fácil. Y cuando veamos una salvación sorprendente, algunos entre nosotros diremos, ¿pero por qué tan fácil? ¿Por qué tan rápido? O algunos que tienen más tiempo en la fe o aún en la iglesia, podrán ver un desfile de algún nuevo creyente que llegue y se ponga en un lugar en el que ellos quisieran estar y dirán, ¿por qué si a mí me costó tanto y por qué él tan rápido? Porque es la voluntad de Dios, hermanos. Y porque Él manifiesta por su Espíritu Santo que Él ha hecho una obra o no. Por supuesto que todos desean llegar, pero hermanos, tenemos que asegurarnos que el Señor nos está llevando ahí. Y aquí hubo esa seguridad. Ustedes no pueden negar, yo lo vi y tengo testigos, vieron cómo lo mismo que nos sucedió, les sucedió a ellos. Y esto sería buenísimo, hermanos. Imagínense que en nuestras reuniones de oración, hermanos, los miércoles llegáramos y diéramos testimonio. Hermanos, fui a predicar un grupo de personas que no tienes ni la menor idea. ¿Y qué crees? Los vi arrepentidos creyendo en el Señor. ¡Ah, hermano, gloria a Dios! Y en el versículo 16, hermanos, Pedro, como encargado de esta misión, empieza a recordarles lo que sucedió en esta ocasión que Jesús les había dicho. Les dijo, entonces me acordé, del versículo 16 al 18, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente, Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto sucedió con estos gentiles. Primero fueron bautizados con el Espíritu Santo, hubo manifestación, comenzaron a hablar otros idiomas, estaban llenos de gozo y después fueron bautizados en agua. Y por eso dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, amados hermanos, que son de la circuncisión, ¿quién era yo para estorbar el plan de Dios? ¿Cómo sabemos que también los hermanos judíos eran hermanos cristianos? Porque dice la última porción, entonces cuando oyeron estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios les dio arrepentimiento para vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Hubo gozo en ellos. Hermanos, si Dios estaba extendiendo la mano a los gentiles, ¿quién era Pedro para que pudiera estorbarle a Dios? Pedro reconocía la importancia, hermanos, de recibir la dirección de Dios. Y en lugar de intentar persuadir a Dios que fuera en la dirección de Pedro, Pedro se dejó llevar por el plan de Dios. Esto es buenísimo. ¿Tú crees, mi amado, que la voluntad de Pedro era ir a predicarle a los gentiles? Lo mismo sucede contigo cuando la voluntad de Dios te está llevando a lugares que tú no quieres ir. Cuando la voluntad de Dios te está empujando hacia un lugar al que tú no quieres ir. Hermano, puedes resistir. De hecho, si tú te preguntas por qué Jope aparece aquí, por qué esta región nuevamente se repite como con Jonás, porque el Señor quiere enfatizar otra vez que años atrás hubo alguien que hizo diferente a Pedro, pero a fin de cuentas terminó haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer y era Jonás. Hermanos, cuando el Señor te está enviando conforme a su voluntad a algo, tú no puedes decirle que no. ¿Saben cuál es el pretexto de hoy en día? Decir, no, ya Dios producirá en mí el deseo de hacerlo. Señor, permíteme, déjame quedo aquí en la azotea
voy a quedarme aquí, voy a comer tranquilo. No, es que te vienen a buscar unos varones a la puerta. No, diles que no estoy. Ya después, cuando yo tenga el deseo y el ánimo, ya iré. Un hermano decía, creo que era Hudson Taylor, no temas porque la voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Por eso Pedro reconoce la importancia de percibir la dirección de Dios. Hermanos, pensemos en misiones. ¿Esto fue una misión para Pedro o no? Claro. ¿De peligro? Claro, hermanos. Un soldado romano. Pensemos en misiones. ¿Cuántos crees de aquí, familias, parejas, hombres solteros, mujeres solteras, jóvenes? ¿Cuántos crees que Dios quiera que vayan de misiones a lugares donde el evangelio nunca se ha escuchado? ¿Y cuál sería nuestro pretexto para no ir? El peligro. ¿Pero cuál más? Diríamos, ¿aún no es mi tiempo? ¿Aún no tengo el deseo? ¿Tú crees que Pedro tenía el deseo de ir con un centurión romano? Pedro tenía hambre, hermanos. No escuchamos que se sentó a comer con la comida que le habían preparado y se manifestó, hermanos, el lienzo con animales permitidos y animales no permitidos. ¿Has pasado por la rosticería de aquí de Camino Real cuando tienes hambre lo que huele? Pedro tenía deseo de sentarse, Pedro tenía deseo de descansar un rato, hermanos. Pedro ha viajado, Pedro no tiene deseo de cumplir a la voluntad de Dios, pero Pedro, como un siervo inútil, dijo, solamente haré lo que Dios me dice que debo de hacer. Probablemente podríamos llegar al día de nuestra muerte y en el hospital escuchar esta maquinita, hermanos, que para muchos es la máquina diabólica, para otros es un paso a la vida eterna. Pero estar escuchando la máquina y en los últimos latidos, decir, Señor, y nunca sentí el gozo por hacer tu voluntad ni el deseo de hacerlo, y morir. El Señor te respondería allá del otro lado, desde que te llamé a venir en pos de mí, a tomar tu cruz y seguirme, te había dicho. No esperes a tener el gozo para hacer la voluntad de Dios. Arriésgate, hermano. Arriésguense, hermanos. Arriésguense porque tenemos un poder que no se puede describir con palabras. Arriésguense porque tenemos un Dios que no puede ser entendido. No podemos llegar a comprender la anchura, la profundidad, la dimensión, hermanos, de su poder. No podemos, hermanos. No caminamos a ciegas. Sabemos que hay un Dios poderoso a través de su creación. Sabemos que hay un Dios poderoso, hermanos, aunque invisible, que ha provocado en nosotros el aborrecimiento de nosotros mismos. Ninguno de los verdaderos cristianos peca deliberadamente con gozo. Ninguno va y se duerme después de hacer lo malo tranquilamente. Todos tienen al Espíritu que les dice malo, malo, no. Todos llegan humillados a este lugar el domingo, hermanos, delante de la presencia de Dios porque se sienten indignos. Todos los creyentes tienen el sello del Espíritu. ¿Saben que Dios existe o no, hermanos? No veamos pasar, hermanos, a los Pedros pasar. Caminemos con Él. ¿Por qué no? ¿Dudas de Dios? ¿Dudas que su gracia no pueda sostenerte? Tenemos dirección clara, hermanos. Tenemos dirección clara. Pero también es importante, hermanos, notar algo aquí. Estos cristianos verían que todo esto estaba de acuerdo a la Escritura. Tenían lo dicho por el Señor Jesús, Marcos 1:8. Vayan conmigo a leer este texto, hermanos, por favor. Marcos 1:8. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos si hemos sido únicamente bañados en agua, hermanos, o si en realidad el Señor nos ha dado vida nueva.
¿Cuál es la prueba? El arrepentimiento. La prueba es el arrepentimiento. La prueba es la fe, hermanos. La prueba es el pedir perdón, perdonar. La prueba es amar. La prueba es la perseverancia. La perseverancia es una de estas pruebas, hermanos. De hecho, de las oraciones de la mayoría de los pastores, creo, oramos por perseverancia. Perseverancia de todos ustedes. Porque es muy común ver el ánimo al principio y sí, todo bien y adelante y mira y vamos y después perseverancia es por fe todo esto, hermanos. Estos hombres también sabían las promesas del Antiguo Testamento a los gentiles. Ellos sabían que el Señor había venido para todos. Isaías, hermanos, en varias ocasiones lo dice, pero Isaías 49:6 es enfático. Ahora, hermanos, hay que poner atención en esto también por lo que te acabo de decir del llamado. ¿Cómo saber si sí o si no? ¿Es bíblico el llamado, hermanos? ¿Es bíblico el llamado? Los requisitos de un servidor de Dios son una dádiva de Dios que no se practican, que no se persiguen. ¿O crees que se persiguen, se practican y se lucha por ello? Se hace, se busca la devoción, la oración en contra de la carne. Yo les digo, por ejemplo, a mis hijos, chicos, recuerden que orar, leer la Biblia, meditar, hablar con Dios no es algo natural, ni en ninguno de ustedes, hermanos. No es algo natural que tú decías lo del Señor de mañana y que te digan, ¿qué prefieres? ¿Un culto de oración de toda una noche o irte de vacaciones a algún lugar? Hermano, pues después oramos. Lo natural es buscar lo que no es del Señor. Tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza caída, mis hermanos. Está abolida ya en la cruz. Ya fuimos crucificados con Jesús, hermanos. Y podemos emprender la marcha. Pero también tener cuidado, porque hay muchos que ven una obra u otra y dicen, mira lo que Dios está haciendo. Creo que ahora nuestra amada iglesia, hermanos, tiene un mejor discernimiento en cuanto a eso, pero algunos, no, hermano, ¿quién sabe qué pasa? Pero la iglesia de allá, no, son como 5,000. ¿Y cuántos salvos? Oh, mira toda la gente y todos los coches y todas las personas. Tienen 4 cultos al día, sí, ¿cuántos para Cristo? Hay muchos que ven la obra y dicen, wow. O podríamos hacer muchas obras, hermanos, como Dios nos ha estado concediendo en su misericordia y por su sola gracia. Hacer esto o aquello, 2 meses cumplimos, gloria a Dios por mis amados hermanos predicadores que Dios levantó. No hay gozo más grande para los maestros de la iglesia ver ese fruto. Que cómo tarda, pero llegó, gloria al Señor. 61 días predicando el evangelio todos los días, sin interrupción. Ni la gripa tumbó a un predicador, ni la tos, ni el catarro, ni la vesícula biliar, ni el sueño, ni me duele el pie, ni sentí que se me iba a torcer la pierna, pero no se me torció nada. No nos ha impedido. ¿Se dan cuenta que si queremos honrar al Señor lo podemos hacer, hermanos? ¿Sabías que si quieres llegar temprano al culto y ser el primero, llegar aquí, esperar a que lleguen los que abren, puedes hacerlo? Todo es por amor al Señor, ¿sabes, hermanos? Él es digno. Pero no por las actividades que hagamos, vamos a asegurar que somos de Él. Porque la actividad sola no es suficiente para validar la obra de Dios. Tiene que ser la actividad de acuerdo con la palabra de Dios. Si lo que estamos nosotros exhortando, si lo que yo te exhorto, hermano, día con día, es bíblico, cuádrese, fírmese o arrodíllese y diga, amén, Señor, aunque no me gusta. Amén. Aunque me hayas dejado en ridículo delante de mi familia y de mis hijos. Amén, si es cierto, Señor. Sí es cierto. Sí es cierto. Aunque me hayas hecho quedar en mal delante de mi esposa porque no la disipulo. Sí es cierto, Señor. Aunque me hayas quedado hacer quedar en mal porque soy un perezoso y me la paso acostado en la cama sin leer la escritura. Sí es cierto. Aunque me hayas humillado, Señor, porque gobierno sobre mi esposo y lo trato mal. Sí es cierto, Señor. Aunque sea lo que sea, sí es cierto, gloria a Dios, pero voy a emprender la obra. Hermanos, cuando las cosas son bíblicas, nosotros solamente tenemos que decir, amén, amén, con temor a Él. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si combinamos la actividad con el sustento bíblico, hermanos,
será como esto que pasó aquí. La obra de los gentiles fue manifestada. Fue manifestada. ¿Es bíblico lo que hacemos? Sí. Pero qué duro. Sí, pero es bíblico. Pero qué cansado, hermano. 4 reuniones, 5 a la semana. Sí, pero es bíblico. Todos los días nos faltan 2. Y el evangelismo todos los días es bíblico. Está apoyado con la Biblia, sí. Entonces, una obra bíblica, sí. Es una obra que glorifica a Dios, sí. ¿Vamos a ver fruto? Sí, mis hermanos amados. Y si no se nos permite ver fruto ahora, te aseguro, en el nombre de Jesús, por el poder de su evangelio, lo veremos en el reino de los cielos. Y le diremos, oh Señor, hubiera predicado más, hubiera sufrido más, me hubiera desgastado más, hubiera dado más mi vida por ti. Señor, ¿por qué no me dijiste? Y el Señor te dirá, no, sí te dije, sí te dije, sí te dije. El Señor existe, lo veremos tal cual es, hermanos. En lo que menos te esperes, en un abrir y cerrar de ojos, lo veremos. De manera plural o singular, lo verás, hermano. Lo más rápido que te puedas imaginar, de pronto estarás ahí. Y daremos cuentas delante de su tribunal. No es un juego. Nosotros tenemos un problema que se llama pecado, que nos permite ver solamente como a través de un espejo que es imposible, pero aparte, nublado, oscuro. Recuérdenlo, hermanos. Recuerden. ¿Y qué hacemos? ¿Qué respondemos? Hagamos lo que hicieron estos hermanos. Callaron. Callaron. Los creyentes judíos en Jerusalén reaccionaron con silencio primero, así como ustedes. Ni un amén. Pero después que se dieron cuenta de que estas cosas son verdad, dice el texto, glorificaron a Dios porque vieron que ahora Él estaba trabajando también entre los gentiles. Dieron gloria a Dios. Y este es un pasaje muy poderoso, hermanos. Esta porción, por eso no quise aventajar más. Porque demuestra, hermanos, que los corazones de los cristianos judíos en Jerusalén fueron lo suficientemente tiernos para ser guiados y corregidos por Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que es veraz esto, hermanos? Porque está escrito que ellos dieron gloria a Dios y se alegraron de esa obra. Nos debemos alegrar de lo que el Señor hace a través de los hermanos. No dejen que la envidia vaya a enconarse ahí. Esposas, ayuden a sus esposos que predican. No dejen que la envidia se encone ahí. Si vemos a un hermano que el Señor lo levanta con poder, gloria, Señor, es la obra de Él. Y probablemente, si Él no se hubiera atrevido, nosotros tampoco nos atrevemos. Al contrario, cubrámoslo, oremos, pidamos, sigamos. Todo aquel que el Señor use, todo aquel que sea levantado por el Señor, todo lo que muestre la gloria de Dios, debe producirte a ti, amada iglesia, un gozo y glorificar al Señor. Gloria a Dios por lo que estás haciendo a través de los hermanos, del hermano, de sutano, de perengano. Gloria, Señor. Gloria que lo estás haciendo. Es su obra, hermanos. No estamos para otra cosa que para glorificarlo a Él y extender su reino. Es glorioso, hermanos, cuando el pueblo de Dios permite, sin sus prejuicios y tradiciones, gozarse en la palabra y en la obra de Dios, hermanos. Y es por eso que la iglesia de Jerusalén abrazó a estos creyentes gentiles y se gozaron juntos en el poder de Dios. Así gocémonos, hermanos, oremos y preparemos la cena del Señor. Glorioso Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque nos permites, Señor, hoy escuchar nuevamente tu consejo, tu palabra, tu poder manifestado aquí.